Érase una vez una niña. Y tenía un cabello tan hermoso y largo que todos los que la veían no podían apartar la vista. Las hebras eran tan ligeras, simplemente doradas. Por eso la llamaron Ricitos de Oro. A pesar de su belleza, era una niña muy traviesa. Mamá siempre le permitía caminar por el jardín, pero le ordenaba que no se internara en el bosque detrás de su casa. Ricitos de Oro estaba muy interesado en saber qué hay en ese bosque. Y así, aunque mamá no vio, de alguna manera salió de la casa hacia el bosque. La niña caminó durante mucho tiempo por el bosque. O encuentra una valla, luego examina una hermosa flor y luego escucha cómo cantan los pájaros. Entonces se perdió en el bosque. Y de repente vio una casa inusual en un claro. Ricitos de Oro se acercó a él en silencio. Caminé, pero no vi a nadie. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Luego llamó con más fuerza y la puerta se abrió sola. Ricitos de Oro entró con cautela. En esa casa vivían 3 osos. Un oso era papá, grande y peludo. El otro era una madre osa. Era más pequeño. El tercero era un pequeño cachorro de oso. Los osos no estaban en casa porque habían salido a caminar por el bosque. La niña entró en la habitación y vio 3 tazones de avena en la mesa. El primer cuenco, el más grande, fue el papá oso. El segundo cuenco, el más pequeño, era la madre osa, y el tercero, el más pequeño, era el cachorro de oso. Cerca de cada tazón hay una cuchara, grande, mediana y pequeña. Ricitos de Oro tenía tanta hambre que primero quiso comer de un tazón grande. Tomó la cuchara más grande, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado caliente. Luego tomó una cuchara mediana, tomó la papilla, la probó, pero la papilla estaba demasiado fría. Finalmente tomó una cuchara pequeña y probó la papilla del cuenco pequeño. Esta papilla no estaba fría ni caliente, estaba bien. Y Ricitos de Oro se comió todas las gachas del pequeño cuenco. Después de comer, la niña quiso sentarse y vio 3 sillas cerca de la estufa, una grande, otra más pequeña y la tercera, muy pequeña, con una pequeña almohada roja. Primero trató de subirse a la silla más grande, pero no pudo. Entonces la niña trató de sentarse en la silla del medio, pero fue muy duro e incómodo. Finalmente se sentó en la silla más pequeña, y era la adecuada para ella. A Ricitos de Oro le gustó tanto la silla que empezó a balancearse en ella. La silla crujió, se rompió y ella cayó al suelo. La niña se levantó y fue a otra habitación. Había 3 camas, grande, mediana y pequeña. Primero, Ricitos de Oro se subió a la primera cama, pero era demasiado alta y dura. Me acosté en el del medio, era demasiado espacioso y suave. La niña se acostó en la tercera cama más pequeña. Ella era la adecuada para ella. Ricitos de Oro se sintió tan cómodo y acogedor que rápidamente se durmió. La niña estaba profundamente dormida cuando la familia de los osos regresó a casa. Los osos tuvieron mucha hambre e inmediatamente fueron a la mesa. Al ver su plato, papá oso se enojó mucho. Alguien se estaba comiendo mi papilla. Gruñó. La madre oso también miró en su cuenco y gruñó menos fuerte. Alguien estaba comiendo de mi cuenco también. Y el cachorro de oso, al ver su cuenco vacío, gritó en voz alta: alguien no solo comió de mi cuenco, se comió todas mis gachas. Los osos olieron que algo andaba mal, dejaron la mesa y empezaron a mirar alrededor. Papá oso notó que alguien movía su silla y gruñó con una voz terrible: alguien estaba sentado en mi silla. La madre oso miró su silla y se quejó: alguien estaba sentado en mi silla y la movió de su lugar. Y luego el oso miró su silla rota y volvió a gritar en voz alta: alguien no solo se sentó en mi silla, sino que la rompió. Los 3 osos entraron con cautela en el dormitorio. Alguien estaba acostado en mi cama y la arrugó. Rugió papá oso con voz terrible. Y alguien estaba acostado en mi cama también y la arrugó, gruñó la madre osa.
El osito de peluche miró su cama y volvió a llorar. Alguien también estaba acostado en mi cama. Y entonces vio a la niña y chilló con voz débil, y todavía duerme en ella. Papá y mamá osos fueron a la cama y vieron que allí dormía una niña. Ricitos de Oro se despertó del grito de un cachorro de oso y estaba muy asustado. Había 3 osos frente a ella. Instantáneamente saltó de la casa y corrió hacia donde miraban sus ojos, sin mirar atrás. La niña corrió mucho tiempo, estaba muy cansada, y luego vio a su madre, que buscaba a su hija desaparecida en el bosque. Desde entonces, Ricitos de Oro siempre escuchó a su madre y no hizo nada sin su permiso. Se convirtió en una niña muy obediente, amable y buena. La niña Mary vivía en la estepa de Kansas con su cachorro Toto, el tío Henry y la tía Em. En estos lugares, los huracanes eran comunes y la familia de vez en cuando se escondía en el sótano de los elementos furiosos. Uno de esos días, el tío Henry notó una tormenta inminente. Abrió la trampilla del sótano y luego llamó a Mary y a la tía para que se escondieran. En ese momento, el asustado Toto saltó de los brazos de Mary y se escondió debajo de la cama. Cuando la niña finalmente atrapó al cachorro, el viento aulló y la casita tembló. La casa giró varias veces sobre su eje y luego comenzó a elevarse lentamente en el aire, como un globo. Pronto aterrizó la casa, y él y Toto salieron a la calle. Un césped verde con árboles frutales se extendía y flores increíbles crecían por todas partes. Así es como Mary terminó en la tierra mágica de Oz. Mientras admiraba las maravillas de la naturaleza, la niña no se dio cuenta de cómo gente muy extraña con sombreros se le acercaba. Eran adultos, pero no más grandes que la pequeña Mary. El principal de ellos era una anciana vestida toda de blanco. Se acercó a Mary y le agradeció por ayudar a la niña a derrotar a la malvada hechicera. Mary estaba muy sorprendida. Luego, la anciana señaló la casa, de debajo de la cual sobresalían pies con zapatos plateados. En ese momento, las piernas se desintegraron en cientos de pequeñas partículas y desaparecieron, dejando solo sus zapatos. Mary estaba aún más asustada, porque tenía muchas ganas de volver a casa. Pero resultó que ni la anciana vestida de blanco ni otras personas extrañas con gorras sabían cómo ayudar a la niña. Aconsejaron a Mary que se pusiera los zapatos plateados de la bruja, fuera a la ciudad de Esmeralda y encontrara al poderoso mago Oz allí. Solo él podía ayudar a Mary a regresar a casa. Había un camino de ladrillos amarillos que conducía a la ciudad de Esmeralda. Mary se puso en camino. El primero que conoció fue un campo de maíz custodiado por un espantapájaros. En lugar de una cabeza, tenía una bolsa llena de paja y su boca y nariz estaban pintadas con pintura. El espantapájaros resultó estar vivo y su nombre era Espantapájaros. Le dijo a Mary que también quiere llegar al mago Oz para pedirle cerebros. La niña se compadeció del espantapájaros, lo ayudó a trepar por la cerca y salieron a la carretera. El camino de ladrillos amarillos condujo a Mary y al espantapájaros al bosque. De repente escucharon a alguien gemir. Una figura humana brillaba en la espesura del bosque. Fue el leñador de hojalata. Sus partes estaban tan oxidadas que no podía mover un brazo o una pierna. Luego, en una choza cercana, Mary encontró una lata de aceite. Lubricó las piezas del Woodman y él comenzó a moverse de nuevo. Resultó que el leñador había soñado durante mucho tiempo con llegar al mago Oz para conseguir un corazón de verdad. Así que juntos continuaron su viaje a la ciudad de Esmeralda. Un sendero de ladrillos amarillos conducía a unos amigos a través de un denso bosque. De repente, un león saltó de la espesura al camino. Tan pronto como movió sus patas hacia el espantapájaros, escuchó a Toto ladrar y se asustó mucho. El león le dijo a Mary que había nacido tímido y, por lo tanto, no le importaba ir al mago Oz y pedirle valor real. Cuando los amigos finalmente llegaron a la ciudad de Esmeralda, el gran Oz accedió a cumplir sus deseos, pero estableció una condición. Pidió matar a la malvada bruja de Occidente. Y los amigos tuvieron que estar de acuerdo. Al amparo de la noche, María, el espantapájaros, el león y el leñador se dirigieron hacia la bruja del oeste. Ella los estaba esperando y, por lo tanto, envió a los monos voladores a los amigos. Tiraron al leñador de hojalata por el acantilado, vertieron toda la paja del espantapájaros y capturaron a Mary y Leo. Cuando Mary fue llevada a la bruja de Occidente, desesperada, vertió agua sobre la bruja. Para sorpresa de la niña, la anciana comenzó a derretirse y pronto solo quedó un charco de barro.
Cuando los amigos regresaron a la ciudad Esmeralda y exigieron que el mago cumpliera sus deseos, resultó que Oz no era un mago en absoluto, sino un verdadero engañador. Sin embargo, trató de cumplir con los pedidos de sus amigos. Entonces, Oz llenó la cabeza del espantapájaros con aserrín, del cual experimentó una oleada de sabiduría. Inserté un corazón de seda escarlata en el pecho del leñador de hojalata, y le dio al león cobarde una poción para beber, lo que hizo que el rey de las bestias se sintiera valiente. Al ver los zapatos plateados de Mari, Oz se rió. Después de todo, los zapatos eran mágicos y todo este tiempo podían llevar a la niña a casa. Mari se despidió de sus nuevos amigos, dio 3 golpecitos con el talón y terminó en casa con Toto. Pero los zapatos plateados se perdieron en el camino.